En este tema veremos aspectos básicos sobre la planificación y gestión de proyectos. En un primer punto abordaremos el concepto de qué es un proyecto de investigación, un proyecto en general, en nuestro caso aplicado a la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud, y sus fases principales, que son planificación, seguimiento y análisis de desvíos, que nos permitirán corregir posibles errores o desviaciones que se están produciendo en el proyecto. El abordar el proyecto de esta forma nos va a permitir realizar una estimación de costes por actividades, información que cada vez exigen más los organismos financiadores de proyectos de investigación. Y por último veremos por encima que existen programas de ordenador específicos que nos facilitan estas tareas que acabamos de describir. Bien, un proyecto hay que tener claro que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Es decir, un proyecto de investigación es muy importante entender que tiene siempre un principio y un fin, y tiene marcados unos objetivos, y asociado a esto tiene unos costes. Y la gestión de un proyecto son todas aquellas actividades que se realizan para llevar a cabo este proyecto, esas actividades que nos van a llegar, que nos van a permitir obtener un fin que está marcado en el proyecto. Para la gestión de un proyecto hay que entender muy bien el triángulo que estamos viendo en la pantalla. Existen tres aspectos muy importantes, o tres conceptos que son fundamentales, que son el coste, alcance y tiempo. Un proyecto se define un alcance. El alcance son los objetivos, es lo que queremos construir, o los resultados que queremos obtener. Ese alcance va a estar condicionado por el tiempo que tengamos para desarrollar esas tareas, esos objetivos, y el coste que tenemos asociado. Si en cualquier momento cambiamos el alcance, es decir, cambiamos los objetivos, va a tener repercusión sobre el coste y el tiempo. Si se nos reduce el coste de un proyecto, hay que reducir el alcance del proyecto o aumentar el tiempo. Si reducimos el tiempo, hay que ampliar el coste que tiene el proyecto y a lo mejor el alcance. Entonces, hay que ser conscientes de que estos tres conceptos están relacionados, y entre los tres hay que formar un equilibrio a la hora de redactar y planificar y ejecutar un proyecto. Existen muchas metodologías para desarrollar proyectos, o para gestionar proyectos, mejor dicho. No hay que confundir este concepto de metodología de gestión de proyectos con la metodología típica de un proyecto de investigación en ciencias de la salud, donde definimos la entrada en el campo, definimos la selección de los sujetos, el reclutamiento, el análisis de datos, los resultados. Todo eso son fases de un proyecto en el ámbito de la ciencia de salud. En este caso existen metodologías que nos van marcando cómo tenemos que hacer la planificación, el desarrollo y el cierre del proyecto. Muchas de estas metodologías vienen del ámbito de las ingenierías y de otros ámbitos, pero que son aplicables a cualquier tipo de proyecto. Actualmente, con la competencia que existe en el ámbito de la investigación, cuanto más profesional y más eficiente se sea a la hora de gestionar los proyectos, pues mejores resultados se van a tener y en mejor situación se va a posicionar el grupo de investigación. De esas metodologías, yo personalmente utilizo PMI, que define 5 procesos básicos. Pero se podría usar cualquier metodología o coger conceptos de distintas metodologías. Entonces yo os voy a indicar algunos aspectos que considero importantes y muy aplicables al desarrollo de los proyectos en el ámbito de las ciencias de la salud. Entonces se define un proceso que es el inicio del proyecto, que es cuando se acuerda, cuando existen las primeras reuniones, cuando se decide abordar un proyecto. La planificación, que en la mayoría de los casos coincide con la redacción de la memoria a la hora de presentarla a la convocatoria de la Acción Estratégica de Salud o a una convocatoria de cualquier otra administración. Luego viene la ejecución en sí, que es donde está toda la metodología que se escribe en la memoria.
transversal a estas dos primeras fases o a esta fase de ejecución está el seguimiento y control, que van a determinar en gran medida la calidad del proyecto, y por último una fase que está muy olvidada es el cierre, en donde deben recogerse experiencias que se denominan lecciones aprendidas del desarrollo de un proyecto, que pretenden ser explicitar la experiencia que se ha adquirido en el desarrollo de un proyecto y detectar posibles errores para que no se vuelvan a producir. Yo me voy a centrar en la planificación de un proyecto y en las fases que considero importantes, o aquellos puntos que siempre hay que ir abordando. Como cualquier metodología, no hay que seguir estrictamente todos estos puntos, sino que cada uno tiene que saber adaptarse a las necesidades y a su entorno. Entonces, en la fase de planificación, que es la que más nos atañe a nosotros, hay que definir qué tareas hay que realizar para conseguir los objetivos y de qué recursos voy a disponer. Con respecto a los recursos, la mayoría de las veces son recursos humanos, es decir, son personas, tanto personas del grupo de investigación o personas que se van a contratar con cargo al proyecto. Pero en otros casos pueden ser recursos como el acceso a las historias clínicas, el acceso a una máquina de estudios de imagen médica, o el acceso a otros recursos que tienen cierto coste. Si estamos hablando de una tarea de difusión, pues el recurso puede ser el imprimir unos trípticos, o el asistir a un congreso y lleva asociados unos costes del viaje, desplazamientos, inscripción en el curso o en el congreso, etcétera. Después también hay que definir las tareas de cada... hay que definir la duración de cada tarea. Después hay que definir la duración de cada tarea. Y por último, la disponibilidad de cada recurso. Si va a estar disponible todo el tiempo, si va a ser una persona dedicada al 100%, al 50%, o va a estar disponible unos ciertos meses. También debemos de determinar el coste de cada recurso, que puede ser, si es un viaje, pues el coste estimado del viaje, o si es una persona, el coste hora, el coste mes o el coste por servicio prestado. También hay que definir la dependencia entre tareas. Muchas veces se hace de forma intuitiva, pero existe un proceso para determinar si una tarea debe de desarrollarse antes que otra, después de otra, o cuando una empiece tiene que empezar otra, y qué grado de solapamiento puede haber, qué grado de paralelización en el desarrollo se puede permitir. Y toda esta información nos va a permitir crear un cronograma o diagrama de Gantt, que es una gráfica que representa las tareas, los recursos y nos permite calcular los costes asociados. Este diagrama también nos permite determinar el camino crítico y las posibles holguras. Aunque es un tema bastante amplio la determinación del camino crítico, en este tema solo vamos a hacer referencia a él como el conjunto de tareas que no pueden retrasarse, ya que si lo hacen retrasan todo el proyecto. Es decir, por ejemplo, el consentimiento informado. Si no se consigue el consentimiento informado de un sujeto, no se puede realizar todo el estudio de ese sujeto. Entonces, el retrasar la obtención del consentimiento informado nos va a retrasar todo el proyecto. Sin embargo, una tarea como puede ser la difusión, pues si empieza un mes o empieza otro mes, pues puede que no influya en el resultado final del proyecto. Entonces, depende de cada tipo de proyecto, tenemos que intuir, existen técnicas para determinarlo, pero en este caso solo vamos a hablar de ser conscientes de que existe un camino crítico de tareas que son muy importantes en cuanto a sus plazos de desarrollo. Las tareas son cada una de las actividades en las que se puede descomponer un proyecto, como por ejemplo el estudio del estado de la cuestión de una temática, la selección de la muestra de sujetos o la obtención del consentimiento informado, como puse antes de ejemplo ya, la recogida de datos mediante el acceso a las historias clínicas que nos tienen que dar permisos pues desde el servicio correspondiente, o la fase de procesado y análisis de datos. Los recursos, como también ya comenté antes, son aquellos elementos necesarios para el desarrollo del proyecto y que suponen un coste. Los más habituales son los recursos humanos, pero existen otros tipos de recursos, como ya comenté anteriormente. La dependencia entre tareas
nos determina qué grado de relación tienen unas tareas con otras. Como por ejemplo, en un proyecto de pintar una habitación, el pintar una pared, para pintar una pared, antes de dar la segunda mano es necesario haber dado la primera mano y además esperar 24 horas a que seque la primera mano de pintura. Existe ahí una dependencia. Para el análisis de datos, antes es necesario haber terminado con la recogida de datos. O no, depende de qué tipo de proyecto, puede que cuando empiecen a recogerse datos ya puedan empezar a analizarse. O en otros proyectos será necesario que esté completamente terminada la fase de recogida o de captura de datos para empezar a procesarla. Entonces ahí se ponen algunos ejemplos más y en la imagen inferior vemos cómo en el project, en la aplicación que vamos a ver posteriormente, se determina entre dos tareas, en este caso entre análisis y desarrollo, la dependencia que existe. Y aquí en la opción de retardo se determina el grado de solapamiento. Aquí podemos decir que la tarea de desarrollo puede empezar cuando llevemos 2 semanas o llevemos un mes de la fase de análisis, o se puede indicar cosas distintas. Entonces, de forma gráfica se suelen representar, como vemos en las imágenes de la parte derecha, existen 4 tipos de dependencias que pueden resumirse en 3. Fin a comienzo significa que la tarea B no puede comenzar hasta que termine la tarea A. Es la dependencia más habitual. Comienzo a comienzo indica que la tarea B no puede empezar hasta que empiece la tarea A, como puede ser el obtener consentimiento informado y recogida de datos o de muestras o entrevistas. Fin a fin significa que la tarea B no puede terminar hasta que termine la tarea A. Y por último, comienzo a fin significa que la tarea B no puede finalizar hasta que comience la tarea A. Realmente esta tarea o esta dependencia es la misma que esta tarea. Por eso en las aplicaciones de ordenador vamos a ver que nos permite marcar 3 tipos de dependencias. Con respecto al seguimiento y análisis de desvíos, es una fase que cada vez se está controlando más. Lo normal o lo habitual en un proyecto es establecer unas reuniones periódicas para el control del desarrollo de las tareas. Cuando veamos el cronograma, en cada reunión debemos establecer qué porcentaje de desarrollo de cada tarea se ha ejecutado, y en función de eso nos permite detectar posibles desvíos. Es obvio decir que el desvío, cuanto más tarde se detecte, mayor coste y mayores implicaciones va a tener en el resultado final del proyecto. Por eso es muy importante detectar los desvíos cuanto antes. En cuanto se detecta una variación, un desvío, tenemos que activar el plan de contingencias, que debe estar escrito en la fase de planificación, que puede ser desde un simple documento que nos indique qué debemos hacer en caso de que surjan problemas. Entonces, con respecto a las desviaciones, hay que hacer especial atención al camino crítico, porque este camino nos puede implicar que se retrase todo el proyecto. Entonces, hay que detectar y analizar el motivo de esas desviaciones y asumir esas desviaciones o intentar corregirlas. Tanto si las asumimos como las intentamos corregir, hay que realizar ciertas actuaciones que, como dije antes, deben estar descritas en el plan de contingencias, que puede ser optimizar procesos. Si se está retrasando, por ejemplo, la obtención del consentimiento informado, y vemos que se está haciendo mediante llamadas telefónicas, o que se está haciendo estableciendo una cita, o accediendo al paciente cuando va a las revisiones, pues igual es necesario buscar una alternativa e intentar llamarlos a sus domicilios antes de que tengan una revisión. También es necesario, o podemos reevaluar la duración de una tarea. Se podía haber estimado que una tarea iba a llevar un mes y luego se ve que esa tarea es imposible hacerla en un mes y que es necesario emplear 2 meses. Pues entonces hay que marcar eso. Otra opción, normalmente no es la más adecuada ni es la más factible, es aumentar recursos, meter más gente. En muchos casos el meter más gente no implica reducir el tiempo de desarrollo de esa tarea.
Y por último, indicar que los desvíos, si se consideran importantes, es necesario informar al cliente. El cliente o promotor del proyecto es aquella persona o entidad que está financiando el proyecto, que está interesada. Por cliente puede ser dentro del grupo de investigación el coordinador general del grupo, en un instituto de investigación puede ser el coordinador del instituto, si es un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III puede ser el propio Instituto de Salud Carlos III, etcétera. Depende de cada proyecto, será necesario o no informar de posibles desvíos, sobre todo si no se es posible el corregir esos desvíos. Bien, otro aspecto importante que quería que conocieseis es el determinar los costes por tarea. Cuando se hace una memoria convencional de proyecto de investigación, se establecen unos costes generales, unos costes por conceptos de personal fungible, inventariable, viajes y dietas y costes indirectos. Normalmente son esas partidas, pero cada vez existen más convocatorias en donde se pide un presupuesto por tareas e incluso se van evaluando tarea a tarea y se van financiando tarea a tarea. En este caso, os quise poner aquí una tabla de una resolución de septiembre del año 2013. Es un proyecto financiado por el CEDETI, en donde se pide por cada tarea, en este caso se les llamó actividad, el coste de cada actividad. Este es el coste de la actividad 1, el coste de la actividad 2, etcétera. Y los auditores del CEDETI vienen a revisar el proyecto y van evaluando actividad a actividad, miran los entregables o miran los compromisos de los objetivos de cada tarea, y en función de eso le dan el visto bueno por tareas. Ya no se trata de por proyectos ni por anualidades. Entonces es importante ser conscientes de que cada vez es más necesario tener una estimación por tareas. Para facilitarnos esa tarea de determinar el coste por tareas, existen programas de gestión de proyectos. Estos programas nos facilitan todos los aspectos que acabamos de ver antes. Nos calculan los caminos críticos, nos calculan el tiempo de holgura de cada tarea, es decir, cuánto se puede retrasar una tarea sin que afecte a todo el proyecto, nos calculan los costes de los recursos, los costes por tareas, nos determinan si existen desviaciones, qué porcentaje de desviación existe, cuál es el coste que tenemos que haber consumido en un determinado momento y cuál es el coste real que hemos consumido, etcétera. Existen varios programas de este estilo, son programas que se llaman gestión de proyectos. El más conocido es el Microsoft Project, que es comercial, es decir, es de pago, pero existe una demo que se descarga gratuitamente de la página de Microsoft y que dura 60 días, que son días suficientes como para realizar la pequeña práctica que os voy a proponer. Además existen otras opciones gratuitas como Open Project o GAN Project. Entonces yo os doy todas estas alternativas, aunque la práctica va a estar desarrollada sobre Microsoft Project porque a mí personalmente me parece que es el más fácil. Para aprender a manejar este programa existe un tutorial desarrollado por el propio Microsoft que dura sobre 26 minutos, donde os puse el enlace en Moodle para que lo veáis, y esto os puede ayudar a ser mucho más eficientes a la hora de presentar un proyecto, ya que cuando presentéis la planificación del Gantt hecha con Project en vez de con Word o con Excel, pues da un aspecto de mayor control del proyecto, y además os va a permitir el ir viendo cómo evoluciona ese proyecto. Entonces, en este tema se intentó dar una pincelada al mundo de la gestión de proyectos, que el alumno conozca que existe un ámbito importante de gestión de proyectos, existen organizaciones que tienen el rol de gestor de proyectos o incluso oficina de proyectos que se encarga de realizar toda esta gestión de proyectos que va a permitir aumentar la calidad de los proyectos. Así que ahora os queda por ver el tutorial que os dije antes y luego también desarrollar esa pequeña práctica basada en un proyecto del ámbito de las ciencias de la salud y para la promoción de la dieta saludable.